Buenos días, hermanos, qué bueno verlos una vez más. Quisiera que me acompañaran a Habacuc 3:17. Habacuc 3:17. Me avisan cuando lo tengo. Habacuc 3:17. Ya lo tienen. Hoy había examen, no les dijeron. Habacuc 3:17. Ya lo tienen. Dice: aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vacas alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. El Señor y Dios es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Por qué lo hice leer algo que se ve un poquito triste? Porque la verdad que es el del día a día. Día a día nos hace falta, tenemos carencias, tenemos enfermedad, tenemos tristezas, pero si somos cristianos y seguimos a Jesús, en medio de todo eso debemos de alabar al Señor. Entonces les pido que se pongan de pie y vamos a adorar. Señor, te damos gracias por un día más que nos has permitido estar juntos. Gracias porque pusiste en nuestros corazones el deseo de estar acá una vez más con los hermanos y tener comunión. Queremos adorarte con todo el corazón, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor. Danos el deseo de adorarte con todo el corazón, con alegría. En nombre de Jesús, amén. Digámosle a Dios que Él es soberano. Soberano Dios, te bendigo, simplemente perfecto. Soberano Dios, te bendigo, simplemente perfecto. Soberano Dios, te bendigo, simplemente perfecto. Soberano Dios, te bendigo, simplemente perfecto.
los valles, en la sombra. Mensaje pondrás para mí. Buena vez yo te sigo. Yo todo te doy. Soberano Dios, te bendiga, simplemente perfecto. Soberano Dios, te bendiga, simplemente perfecto. Soberano Dios, te bendiga, simplemente perfecto. En Job, no sé si se acuerdan, que hay un momento en que él se pone a hablar con Dios, ya cuando ya creo que llegó a su límite de todo lo malo que le ha ocurrido, y Dios le hace preguntas a Dios y Dios le contesta de cosas
tan increíbles, ¿verdad? Pero hay una parte que es a la que voy, que es de lo que habla esta canción, que cuando Job le contesta otra vez y le dice: yo sé que todo lo puedes hacer, tus planes no se pueden frustrar. Yo hablaba y no te entendía, no comprendía, no puedo explicar tus maravillas. Y ahí dice muchas cosas que dice esta canción. Y a lo que voy es que Dios está tan arriba que no lo entendemos, y a veces pasamos por dificultades y queremos una explicación, y aunque Dios nos la dé, no la entendemos. Pero lo que sí podemos tener en nuestro corazón como seguridad es que Dios sabe lo que está haciendo, Él tiene el control, sus planes no se frustran aunque nosotros nos equivoquemos. Entonces, alabemos al Señor, alabemos a ese Dios que está tan alto y que tiene el control del universo. Intocables, tu trono es más alto, estás sobre todo por siempre, Señor. Inalcanzables son tus pensamientos, estás sobre todo por siempre, Señor. Intocables, tu trono es más alto, estás sobre todo por siempre, Señor. Inalcanzables son tus pensamientos, estás sobre todo por siempre, Señor. Estás sobre todo por siempre, Señor. Inalcanzables son tus pensamientos, estás sobre todo por siempre, Señor.
Dios. Inalcanzables son tus pensamientos, estás sobre todo por siempre, Señor. Dios te habla, es Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré. Y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer a la noche, Señor, te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré. Y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. El amanecer a la noche, Señor, te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. No confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Oh, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Oh, yo
Hacia mí, grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer a la noche, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Sabemos que Él es fiel y que podemos llamar su nombre. Llamamos a su nombre, Abba Padre.
Tu amor siempre estás aquí. Tu amor siempre. Tu amor siempre estás aquí. Tu amor siempre estás aquí. Tu amor siempre estás aquí. Tu amor siempre. Aprovechemos este momento para llamar a nuestro Padre y presentarle nuestras peticiones. Señor, te pedimos por los enfermos de esta iglesia. Sabemos que hay gente con problemas de tiroides, gente, bueno, no está presente, pero gente que está luchando con el cáncer, Señor.
Pone tu mano de sanidad en sus cuerpos, que puedan sentir alivio y que puedan sentir tu presencia en medio de la adversidad.
Si Dios le ha puesto en su corazón que se levante y ore por alguien, puede hacerlo, hágalo con libertad. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias porque has hecho todo lo posible para poder acercarnos a ti. Diste a tu Hijo en la cruz para que podamos acercarnos sin nada que nos lo impida. Te pedimos que nos hables al corazón por medio de la palabra que vamos a recibir el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Antes de que empecemos el tiempo de estudio de la palabra, queremos mencionar el próximo domingo queremos celebrar el Día de la Madre, pero tenemos dos alternativas. Uno, que sea un desayuno, y la ventaja del desayuno es que podemos hacerlo temprano y luego quedarnos con la actividad del culto, y la otra que sea un almuerzo.
El problema que vemos con el almuerzo es que a medio culto hay que estar trayendo las cosas y a veces se enfrían y todo. En lo que a mí respecta, pensaría que es mejor un desayuno, pero no sé qué preferirían ustedes, hermanos, hermanas. Solo una, por favor. Desayuno está bien. Demasiado. Desayuno está bien. Ahora, recuerden que es como se llama, de traer para compartir todos, como hacemos siempre. Vamos a tener, entonces estaríamos juntándonos aquí a las 8 de la mañana, hermanos, para que podamos tener pues, un buen tiempo y hacer una celebración a nuestras madres. Vamos a orar. Padre, queremos en esta mañana pedirte tu fuerza, tu sabiduría, tu orden mental para poder explicar el texto, porque tiene muchas implicaciones para nuestra vida, con toda la palabra de Dios. Te pido que tengamos un corazón abierto, una mente dispuesta a asimilar lo que la palabra quiere decirnos, y no solamente asimilarla, sino también a practicarla. Gracias, Señor, porque siempre estás dispuesto a compartirnos tus pensamientos y te dignas a compartirlos con nosotros. Estamos tan rodeados de debilidad y de tentaciones y de cosas que te pueden ofender. Permita que el Espíritu Santo se pueda mover en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hace muchos años, bueno, tal vez no muchos años, pero hace años, había una famosa serie de televisión que se llamaba La Isla de la Fantasía. ¿Cuántos vieron esa serie? Hoy han hecho una, pero para el mundo contemporáneo, pero qué regada, no tiene nada que ver con lo que era anteriormente. Perdón si ofendí a los millennials, pero es cierto, no sirve. Entonces, la serie de esa época, en los años 70-80, tenía la característica de que tenía un actor pequeño, una persona que padecía de enanismo, llamado Hervé Villechaize, que era un francés, y Hervé era quizás uno de los íconos de la serie, con sus famosas frases, jefe del avión y todo lo demás. Le daba a la serie una connotación bastante interesante. Sin embargo, Hervé Villechaize, a los 50 años, pasaba las últimas noches de su vida agobiado por dolores intensos que no le permitían dormir en una posición horizontal, así que le tocaba dormir arrodillado sobre un almohadón y con su cuerpo pegado al lado de un sofá para poder respirar con alivio. Un pequeño actor de 1.22 centímetros de estatura y intentaba conciliar el sueño. Lejos habían quedado sus tiempos de gloria en los que él era Tatú, el dios hombrecito de traje blanco y moño negro de la Isla de la Fantasía. La historia cuenta que a los 3 años su padre, que era cirujano, notó que algo no andaba bien con el crecimiento del pequeño. Y después de hacer algunas consultas, el matrimonio se dio cuenta que su hijo sufría una especie de enanismo relacionado con un desorden de la glándula tiroides. Y a partir de allí el papá de Hervé estuvo buscando la manera en que le podía ayudar a las cosas y lo metió a serie de procedimientos bien duros, difíciles, dolorosos, y se empeñó que todos sus conocimientos de la medicina le ayudaran a modificar la situación de su hijo, pero nunca dieron resultado. Dice en su biografía, escribió una biografía, que lo que más le dolía no eran tanto los procesos dolorosos a los que sometía, sino el rechazo de su madre, que a causa de su condición lo consideraba un monstruo. Ahora, los problemas de él se incrementaron porque junto a las dificultades de crecimiento, el actor no había desarrollado bien sus pulmones, pero además de eso, el resto de sus órganos
si había entendido la dimensión correcta de una persona promedio, pero su crecimiento como físicamente no se daba, entonces le hacían que los órganos internos se fueran expandiendo y le causaban terribles dolores. Al final, en una noche de 1992, cansado de luchar, tomó un revólver y se pegó un disparo en el corazón. Y puso en una leyenda que decía: si te levantas todos los días y te sentís horrible, simplemente te rendís, estoy cansado de luchar. Y se mató. Ahora, el asunto del enanismo es un problema que se da en muchas partes de las personas. Según las estadísticas, se menciona que los argentinos son la gente más alta de Latinoamérica, y va de acuerdo a su ego también. Y los más bajitos de Latinoamérica son los de Guatemala. El promedio de estatura de un guatemalteco es de 1.42 y el de un argentino es de 1.71. La estatura de los salvadoreños de promedio es 1.54. Y es que hablar de estatura grande y pequeña es hasta cierto punto controversial. Sin embargo, nosotros podemos ver eso en todas partes. En Brasil hay una ciudad completamente llena de personas de pequeña estatura. Ahora, el enanismo no solo se puede dar a nivel físico, sino también se puede dar en otros niveles. Y creo que una de las grandes tragedias de un cristiano es permanecer pequeño, a pesar de que el tiempo en las cosas espirituales ya había crecido. Y me preguntaba si habrá algún tipo de enanismo espiritual. Y el autor de los Hebreos sí lo cree. Sí cree que podemos llegar a ser enanos espirituales, personas que nos estancamos, que ya no crecemos, que simple y sencillamente seguimos. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor de la carta a los Hebreos lo dice en pocas palabras: ustedes ya han vivido el tiempo suficiente para crecer, pero simplemente no han crecido, se quedaron enanos, se quedaron estancados. Y algo trágico había ocurrido en el desarrollo espiritual de esta gente. El autor quiere enseñarles grandes verdades, pero simple y sencillamente no están listos para aprenderlo. Ustedes saben que el tema de Melquisedec solo aparece 2 veces en la Biblia. Una aparece en el Antiguo Testamento y otra aquí, en el Nuevo Testamento. Y todo el mundo se queda con Melquisedec como, ¿quién era Melquisedec? ¿Qué hizo Melquisedec? ¿Por qué aparece así como símbolo de Jesús? Pues déjenme decirles que el que no sepamos de Melquisedec y de las profundidades de Melquisedec se debe a la torpeza de los oyentes de los Hebreos. Porque el autor de los Hebreos conocía todo el tema de Melquisedec y les quería dar toda una profundidad acerca del tema. Y resulta que empieza a enseñarles a hablar de Melquisedec y parece que viene la audiencia como... Y entonces el autor dice: yo tenía muchas cosas que decirles acerca de esto. Sabríamos muchas cosas más de Melquisedec, muchas cosas más de la profundidad de Melquisedec, pero veo que a ustedes no les interesa y que en lugar de querer aprender profundidades están otra vez con el ABC de la vida cristiana.
Y en lugar de estar metidos ya en cosas profundas, andan siempre en cuestiones de niños que no han crecido. Qué triste es saber que no pudimos saber más de Melquisedec por la responsabilidad del oyente hebreo, ¿no? Porque el autor dice, yo les iba a enseñar una cosa profunda, pero ustedes no creen en eso, entonces simple y sencillamente. Y por eso el texto comienza diciendo, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero ya no es digo. ¿Para qué voy a perder el tiempo si no quieren aprender, si no quieren entender, no quieren saber las cosas, no quieren que profundicemos? Él podía enseñarles, pero eran demasiado perezosos, infantiles. Y haremos bien en entender que estos temas contienen una de las palabras más fuertes de reprensión contra la inmadurez espiritual. Estas personas se describen como difícil de enseñar porque son tardos para oír. Ya deben ser capaces de enseñar a otros a estas alturas, pero son niños espirituales y en la necesidad de alimento sólido están comiendo leche. En pocas palabras se han quedado. Ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales que el autor de los Hebreos describe de un niño que no ha crecido espiritualmente, de una persona que se ha quedado estancada, que simplemente no ha logrado la madurez? Hay varias cosas que el autor toca que tienen que ver con lo que está pasando en la vida de ellos. Y hermanos, yo creo que este pasaje, por lo que he estado leyendo y estudiando, es uno de los pasajes más difíciles para mí de predicar, porque creo que tiene que ver mucho también con nuestra iglesia. Me temo que podemos estar quedándonos como enanos espirituales. Y me temo que en vez de estar haciendo muchas cosas más profundas, estamos todavía en cuestiones tan básicas y repitiendo cosas tan sencillas. Ahora, ¿cuáles son las áreas que debemos examinar y que el autor dice? Bueno, la primera cosa que le dice a los autores, miren, en primer lugar deben examinar su motivación espiritual. ¿Qué los motiva? Pues, ¿qué les mueve? ¿Qué los mueve a ustedes espiritualmente? El versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay 3 filtros que miden la motivación de estos oyentes del epístola. El primer filtro tiene que ver con la cantidad de lo que aprenden. Observe que el texto dice mucho que decir. El autor de los Hebreos quiere llevar a sus lectores a profundizar en su comprensión del gran sumo sacerdote, pero dice, para entender eso hay que meterle muchas cosas, hay que aprender mucho, hay que meterle mucho, hay que saber mucho, hay que conocer muchas cosas. Y para conocer muchas cosas tienes que invertir más tiempo, tienes que meterte más. No puedes aprender, no puedes tener una madurez espiritual si te conformas solo con fragmentos espirituales o con vitaminas espirituales. Una persona que llega a entender lo que es la vida cristiana inmadura tiene que ver con lo que está aprendiendo, pero no solamente con lo que está aprendiendo, sino con la cantidad que está aprendiendo. Algunas personas dicen, no, es que lo que importa es la calidad. No, también hay que meterle mucho. La cantidad implica leer más la Biblia, leerla cada vez más, mucho tiempo. Y muchas personas dicen, es que yo no tengo tiempo para leer la Biblia, no me queda tiempo. Mentira, todos tenemos las 24 horas y tendríamos que hacer el esfuerzo para meternos más. Una de las cosas que me preocupa muchas veces es cuando muchos de ustedes faltan. Y me pregunto siempre en eso, me pregunto si al faltar, digo yo, espero que en el transcurso de la vida, del diario vivir, que ustedes se estén nutriendo. Porque si solo dependen de venir el domingo a la iglesia para venir a aprender, realmente no están aprendiendo muchas cosas. Porque el aprendizaje verdadero no tiene que ver con lo que venimos y escuchamos, sino con lo que estamos viviendo constantemente. Mucho, dice, hay mucho que decir. La palabra tiene cantidad de cosas que aprender, hermanos. Miren,
hoy es imposible que una persona, aunque no vaya a un seminario ni nada, no tenga la capacidad de aprender muchas cosas de la palabra. Sin internet hay miles y miles y millones de fuentes donde se pueden aprender las cosas personalmente. Pero el problema no tiene que ver con todo lo que tengamos, sino con la motivación para hacerlo. Muchos de ustedes pueden decir, yo trabajo, yo también trabajo, pero eso no significa que no debo dejar de leer la palabra. Si entro a las 6:45 de la mañana a la escuela, llego a las 6 de la mañana para que de 6 a 6:45 pueda leer la palabra y estudiarla toda la palabra. Y en la medida que puedo en mi trabajo meter los principios bíblicos, hablar de todo eso. Porque la gente cuando mira que uno tiene palabra de Dios, la gente dice, este tiene algo que decir. El día de ayer recibimos una noticia muy triste en la escuela. Un niño que queríamos mucho, de 5º grado, falleció de leucemia. No duró ni 3 semanas, murió, fue una leucemia fulminante. Y ayer en el velorio que estábamos, llegó un profesor que había sido profesor de música y estábamos platicando. Y la mamá del niño, se llamaba Chanti, la mamá de Chanti le dijo a él que sí podía tocar una pieza en violín. Y dijo que sí, pero que también si podíamos decir algunas palabras. A él le dijo. Y él se acercó y me dijo, mire, yo quiero tocar, pero usted podría decir algunas palabras, por favor. Yo sé que usted es una persona que tiene una palabra apropiada para. Y por dentro dije, no soy yo, si la palabra apropiada es la Biblia. ¿Y qué pude haber dicho yo? Yo me pude haber parado a decirle, ay, lamento todo eso, y que sí lo lamentaba y todo eso. ¿Qué palabra les podía dar? Yo agarré mi texto y dije, ok, la Biblia dice esto, y agarré un pasaje que era pertinente para ellos, porque al fin y al cabo lo que impacta no son tus palabras, ni tus comentarios, ni tus chistes, ni tus anécdotas, ni tus ilustraciones, es lo que impacta en la palabra. Pero si no tenemos la palabra, entonces, ¿qué palabras son las que estamos dando? Y se van a dar cuenta que luego dice el lector, ustedes ya deberían estar enseñando, ya deberían estar cambiando, en lugar de estar solo recibiendo, deberían estar dando la palabra más y más, porque tienen la capacidad para darla, pero para darla porque nos rebalsa, porque estamos empapados y llenos de ello. La motivación es la cantidad con lo que aprendes. Es decir, ya pasaron muchos tiempos en aquellos en que la iglesia emergente del Nuevo Testamento se reunía toda la noche y se desvelaban hasta se arrancaba un bicho, lo resucitaban y seguían con el culto. Hoy solo somos de 40 minutos, 45 minutos, porque más de ese tiempo empezamos de, ay, qué cansado, ay, es que el calor que está haciendo, ay, yo tengo que hacer mucho ahora al mediodía y dejé esto y lo otro. Un cristiano no crece si no le mete bastante, hermanos. Y eso no solamente en la vida espiritual, es en todo. Es decir, los resultados que se van a dar tienen que ver con que le metan con ganas. El autor dice, yo tendría muchas cosas que decirles, pero no quiere. El segundo filtro no tiene que ver con la cantidad que aprendes, hermano y hermana, sino que también tiene que ver con la profundidad con la que aprendes. Observe que el texto dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. La frase aquí tiene que ver con descifrar, con poner al descubierto, con extraer. El autor no niega que las verdades de la palabra se deben trabajar fuerte y profundo para traer el significado de lo que Dios quiere decirnos. Todos los cristianos queremos profundidad en la predicación, en los libros que leemos, en los estudios bíblicos a los que asistimos. Nunca escuché a un cristiano que pudiera decir, dame la predicación superficial. Pero ¿qué es exactamente la profundidad? ¿Qué es la profundidad según que el autor dice aquí? Miren, ustedes, hay cosas que debemos extraerlas, debemos meternos para extraer lo que el texto dice, lo que la palabra dice, y no solamente lo que la palabra dice, porque en el contexto de ellos todavía no tenían la palabra escrita, pero tenían la palabra de Dios oral, que se estaba desarrollando en el Antiguo Testamento y todo lo demás, y ellos dicen, miren, nadie ha dicho que es fácil el aprender las verdades de la Biblia. Y esto tiene que ver mucho con el hecho de que hay personas que prefieren tener las revelaciones y los dones proféticos y todo lo demás,
porque eso les facilita simple y sencillamente algo fácil de comunicación. Pero el verdadero cristiano, el verdadero que se mete y tiene profundidad, es aquella persona que se mete a extraer las verdades de la palabra, que se mete hasta el profundo, hasta lo más íntimo. Porque es fácil que yo llegue a un profeta y diga, decime qué te dijo Dios, y aquel diga que dijo esto y esto, y puede ser que lo esté usando Dios, pero eso no genera profundidad en ninguna persona, porque ningún humano sustituye la experiencia personal de usted en búsqueda del Espíritu Santo y la palabra. Él dice, miren, ya deberíamos tener mucha profundidad. Ahora, ¿qué es la profundidad? En realidad, por ejemplo, la profundidad no tiene que ver con que usted supere las cosas sencillas del Evangelio. Yo conocí a un pastor colombiano que una vez me dijo que ya no leía la Biblia porque ya la sabía mucho. Y hay gente que dice, no, es que esas cositas ya las sé, sí, pero no se trata de que usted diga, yo eso ya lo superé, ya no necesito ahora que me hablen de esas cositas de devocional y de cosas. No se trata, profundidad no se trata de que usted ya superó las cosas sencillas del Evangelio, porque el Evangelio sigue siendo sencillo. Se necesita la fe de un niño, la dependencia desesperada de la palabra. Tampoco la profundidad es acumular conocimiento, hermanos. No podemos decir, oh, cuánto sabe. Porque hay gente que piensa que por saber está porque es profundo, pero no necesariamente. Podemos ser una repetidora de datos y de información y no necesariamente tener una profundidad de lo que el texto está explicando. Es decir, el teólogo más sabio y profundo solo habrá arañado en su vida la superficie del conocimiento de la gracia de Dios. Eso es decir, no debemos disminuir la importancia de conocer la palabra, pero sí tenemos que entender que la profundidad no tiene nada que ver con que usted acumule conocimiento. La profundidad tampoco tiene que ver con que usted acumule años. Una persona que dura años y que tiene años de estar en el Evangelio no necesariamente es profunda. No puede decir, no, es que yo ya tengo tiempo de estar en el Evangelio. Sí, pero que tenga tanto tiempo de estar en el Evangelio no necesariamente nos hace a nosotros profundos. Tampoco la profundidad supera la iglesia. Alguien no puede decir, no, es que yo soy tan profundo que ya no necesito la iglesia. Claro que necesitamos la iglesia. Hay personas ahora que están pensando que la iglesia ya no es necesaria, pero la iglesia sigue siendo el corazón y el proyecto de Dios, por eso es tan importante la experiencia comunitaria. La profundidad, mis hermanos, no es más que la fidelidad. Es decir, la madurez espiritual, la profundidad debe conducir a la fidelidad. Una persona que sea teóloga, que tenga cursos de colegios y en seminarios teológicos, pero es una persona infiel, que su carácter no ha sido transformado, esa persona, por muchos títulos que tenga, simplemente no es una persona profunda. La profundidad tampoco es arrogancia de cuestionamiento bíblico a todos los demás, porque hay personas que llevan a criticar a cada pastor de la ciudad por predicar que no te alimenta, que llevan a cuestionar todo. Hay que tener criterio y discernimiento, pero hay una gran diferencia entre ser criterio y ser criticón. Porque la diferencia está en que usted quiere aprender y discernir el bien, lo bueno y lo malo, y lo otro solo está sacando lo malo. Esa profundidad, ese conocimiento bíblico, el conocimiento bíblico puede ser algo resbaladizo. Si no tenemos cuidado, vamos a estar como que somos jueces, humillando a todas las personas. Ahora, el autor aquí, el tema espiritual, él dice, miren, las cosas, digámosle una sola vez, la vida cristiana es difícil en su contenido, es difícil en su aplicación. Nadie ha dicho que ser cristiano es para cobardes, es para personas valientes y para aquellas que quieren realmente meterse de lleno y no solamente sacar algunas cuestiones, unos brochazos de las cosas. Ahora, a veces la profundidad la veo como aquella persona que va a un edificio de 25 pisos, pero se queda en el primer piso y solo puede tener la capacidad para ver lo que está ahí. Pero si sube al piso número 25, tendrá una amplitud más grande, porque ser profundo te lleva a tener altura. Y es ampliar tu visión de lo que realmente es la visión de Jesucristo. Hay creyentes de primer piso que solamente se reservan al hecho de su cultito, su actividad entre semana,
y hacer unas cositas acá, otras cositas acá, orar por los alimentos, orar en la noche, tener algunas peticiones, pero la profundidad de un creyente que sube hasta el 25 piso es una profundidad que genera que vas sudando la gota porque vas avanzando de piso en piso. No es lo mismo lo que mira el del 25 que el que mira del primero, aunque es el mismo edificio. Por eso es tan importante subir, avanzar, caminar. Ahora, el tercer filtro no solamente tiene que ver con lo que hablábamos lo primero, que habla sobre la frase, la cantidad de lo que aprendemos o la profundidad de lo que aprendemos, sino la otra es la frialdad con la que aprendemos a veces. Miren, el texto dice, os habéis hecho tardos para escuchar o para oír. Ahora, esa expresión aquí es una palabra bien interesante, porque la palabra tardo para escuchar es una sola palabra en el texto griego, y la expresión significa perezoso, lento, frío, incluso se puede utilizar para la palabra estúpido, pero también da la idea de palabra aburrido. Una traducción puede decirse, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis aburrido. Y me puse a pensar, ¿por qué se aburre un cristiano? ¿Por qué los cristianos de esta epístola se aburrieron? ¿Por qué se enfriaron? Porque simple y sencillamente sus mentes se habían desviado a otras cosas de menor valor y que le dieron vuelta a sus prioridades y eso lo hicieron de mayor valor. Ahora observen esto, vean esto. El pasaje dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil, por cuanto os habéis hecho. Ve ese verbo. Ese verbo dice mucha implicación en cuanto a quién es el culpable de que usted sea una persona aburrida en el cristianismo. ¿Quién creen ustedes que es el culpable? Algunos podrían decir, ay, es que el que predica es aburrido. Entonces, está aburrido la cosa. O no, es que el culto es aburrido. Muchos jóvenes podrán decir, ay, es que los temas son aburridos. Ay, es que eso es aburrido. Y le echan la culpa al agente externo. El pasaje dice, os habéis hecho. La fórmula verbal dice que los que han causado ser aburridos son ellos mismos. O sea que el problema del aburrimiento espiritual y del tedio y de la frialdad espiritual no tiene nada que ver con lo externo, tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros. Si para mí un tema espiritual es aburrido, por muy insípido que pueda ser la temática de la palabra de Dios, significa que no es la culpa del que está ahí, aunque tenemos que tener la dinámica para enseñar la palabra, sino que tiene que ver con su condición espiritual, que simple y sencillamente para ti es más importante andar de compras o hacer otras cosas cuando ese tema te interesa. Pero cuando ya se trata de aspectos espirituales, otra vez, ¿y qué tiene que ver conmigo? Y entonces no dormimos, tenemos actitudes que simple y sencillamente ya no nos interesa. Y el problema de ser aburrido es que las personas consideran que lo que se les está pasando, la experiencia que está pasando, es tan común, ¿sí?, en la vida que ya no le tienen sentido de sorpresa. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les sorprende cuando llueve? Dicen, ¿qué es esto? Agua. ¿Cómo cae el agua? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorprendido estoy por ver llover! A nosotros nadie nos sorprende. Porque todos los días vemos llover, cuando llueve, cuando cae el agua. Hemos visto esa experiencia por años, desde que estamos chiquitos. A nadie le sorprende eso, pues. A menos de que te caiga en la casa, te caiga un diluvio, te va a sorprender. Pero cuando es lo normal y lo cotidiano y lo diario, eso es como ver llover, decimos. ¿Sí? Ahora, que lloviera fuego sí nos sorprendería, ¿no? Y de hecho va a llover fuego al final de los tiempos. ¿Qué se hace aburrir? Cuando simple y sencillamente las cosas que estamos escuchando o haciendo
las vemos con tanta cotidianeidad y con tanta normalidad y con tanta rutina que decimos, otro domingo más, me siento otra vez, pago el parqueo, me siento, oigo, canto, me levanto, diezmo, doy la ofrenda, salgo, pasa la semana, siguiente domingo, otra vez lo mismo. Pero la idea de salir con la sorpresa de la palabra en nuestras vidas, con aquello que digamos, ¡wow! Simple, sencillamente me sacó de base esa palabra, no la tenemos, porque estamos tan acostumbrados y ser tan tardos para oír que simple y sencillamente ya lo vemos tan común. Ya oímos hablar de Cristo, oímos hablar de la palabra, oímos la palabra, oramos, cantamos, decimos las mismas canciones, hacemos las mismas experiencias, los mismos cánticos, las mismas expresiones espirituales, los mismos cantos espontáneos, las mismas cosas, que simple y sencillamente ya no hay. Ahora, la pregunta que uno se hace, creo que también la tiene que estarse haciendo ustedes, ¿cómo salgo de eso? O sea, ¿por qué? Yo tengo varias ideas y a veces es mea culpa porque, primero, creo que una de las grandes causas que nos hace ser a nosotros tardos para oír y ser aburridos es este sistema que tenemos de que uno se para aquí, es el profesional que le enseña a usted y está bien cómodo sentado ahí. Es decir, unidireccional. Allá está el iluminado que me diga lo que tengo que hacer, pero yo de aquí no me muevo. Es más, me tienen que poner buenas sillas, buen ambiente, porque yo vengo he tenido el privilegio, te he dado el privilegio de venirte a escuchar. Este sistema de una conferencia dándosela a ustedes, o sea, es un sistema que ha generado tanto creyente tardo para oír. Yo creo que deberíamos de romper este molde. Algún día lo voy a romper cuando tenga no sé qué, pero lo voy a romper. Pero el día que les quite las sillas a ustedes y les diga, no vamos a ir al parque, allá vamos a estar, y todo el mundo va a compartir. Ese día se van todos. No, es que yo vengo a que me edifiquen. ¿Saben ustedes que una muestra de la niñez espiritual es que no tiene capacidad para compartir? ¿Han visto ustedes a los niños? ¿Qué es lo que se les tiene que enseñar a los bichos? Los niños de por sí no comparten. ¿Sí? Hay que estarle diciendo, no, prestación, no, el niño, y quieren todo para ellos. ¿Sí? Ahora, observen, esta gente, ellos mismos habían llegado a un estado en el cual ya el autor dice, definitivamente, señores, ustedes están aburridos de las cosas de Dios. Y no tengo por qué enseñarles más. Así que el escritor está a punto de comenzar otras cosas y el problema no es con el maestro, sino que ellos, debido a su condición, apatía e indolencia, impiden su desarrollo espiritual. El triste diagnóstico del escritor de la epístola es que ellos se han convertido en unos vagos mentales espirituales que son demasiado perezosos para hacer cualquier esfuerzo de mejora. El escritor quiere construirlos espiritualmente, pero ellos no se han dejado. Así que el autor dice, mire, evalúe su motivación, evalúe la cantidad de lo que aprende, evalúe la profundidad de lo que aprende, por favor, ¿sí? Y también no solamente se quede con esa actitud, sino que, por favor, deje la fealdad con lo que aprende. Son tres niveles bien interesantes. Para en segundo lugar, no solamente debemos examinar lo que el autor dijo en primer lugar, mi condición espiritual o mi situación espiritual, sino que también debo examinar mi superación espiritual. ¿Cuáles son las evidencias de que usted realmente ha crecido y se ha superado espiritualmente hablando? Bueno, hay varias cosas que el autor dice en el versículo 12. Dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, la primera cosa que usted debe entender es esto. Usted ha crecido y se ha superado espiritualmente cuando ha entendido su obligación espiritual. Amén. Cuando hay
el texto dice en el versículo, porque debiendo. ¿Ves la palabra debiendo? Es una palabra muy fuerte en el texto original. Hay dos maneras de usar la palabra deber. Uno, por ejemplo, es cuando usted tiene un deseo, pero que no es obligatorio. Uno dice, yo debo comprar eso quizás, o yo debo llevarle eso a mi esposa. Pero nace de su deseo. Si usted no lo hace, sencillamente, no tiene mayores consecuencias, porque el deseo de deber hacer algo nace de su corazón y es espontáneo. Luego existe el otro deber, debiendo, y es el que se utiliza cuando usted se mete en un préstamo, en una cooperativa, en un banco, y usted firma un documento que dice, yo le debo a esta gente. ¿Y qué es lo que le debe a esta gente? Dinero. Y ese documento que usted tiene, que debe, se convierte en una fuerza obligatoria para que pague. Porque no se trata, y algunos de nosotros pensamos, sí debo, pero voy a ver, no pago, si pago, no pago. No. El banco y la cooperativa, cuando toma en serio que usted le debe, cuando le va a cobrar, le va a probar y dice, mire, sería tan amable, por favor, si usted puede, si quisiera, si está en su voluntad, pagarme la deuda. ¿Cree que le va a cobrar así? El banco va a llevar hasta el abogado y va a decir, señor, me pago, le quito las cosas que me tiene que dar. ¿Por qué? Porque ese deber es obligación. No es que usted quiera o no, usted se comprometió a pagar, tiene que pagarme. Y si no me paga, lo voy a obligar a pagar. Vale. Vea la palabrita que dice, porque debiendo. La palabra griega que se utiliza es la palabra, y fíjense que es bien interesante, porque la palabra es la palabra ofeila, de donde viene la palabra en castellano, Ofelia. Ofeila es una obligación. ¿Y cuál creen, de qué tipo de obligación será la que está pidiendo Dios aquí? ¿La de que le tiene que llevar algo a su esposa o la que le tiene que pagar al banco? ¿Cuál creen ustedes? La que le tiene que pagar al banco. Entonces eso cambia muchas cosas. Porque si el texto dice, porque debiendo ser ya maestro, o sea, la idea del autor es, señores, si ustedes están en la vida cristiana, su obligación ante Dios, su deuda ante Dios, es que deberían de estar ya compartiendo las verdades de Dios, enseñándolas. No estar es como, o sea, es obligatorio que todo aquel que realmente conoce a Jesucristo y conoce las verdades de Cristo, tiene que aprender a compartir y a enseñarlas. ¿Por qué? Porque es su obligación, no es su opción. Ahora, cuando el texto utiliza la palabra maestro, nosotros pensamos en maestro en términos de título y de capacitación. Y la gente puede decir, es que no, yo no soy maestro, ni soy maestra. Probablemente no tendrá ni el don de maestra, ni tendrá tampoco la función de maestro en una escuela dominical o en una iglesia, pero sí tiene la obligación de enseñar, porque todos nosotros podemos ser maestros, porque el término maestro tiene que ver con aquella persona que tiene la capacidad de traducir las verdades que ha aprendido de Dios a otras, de la capacidad de compartir. Porque una persona que crece espiritualmente, que se ha superado, es una persona que no se puede quedar con lo que tiene, porque es obligado a decir lo que está pasando en su vida. Esto tiene dimensiones porque modifica, por un lado, el concepto de enseñanza y por otro lado, el concepto de evangelismo. Modifica el concepto de enseñanza porque muchas personas creen que para poder enseñar hay que meterse a un curso, hay que estar en un puesto en la iglesia, hay que tener un ministerio y hay que tener una posición dentro del campo eclesial que le hace a él tener una posición de maestro. Pero el término aquí no tiene nada que ver con las cuatro paredes, tiene que ver con el diario vivir suyo, que usted va a poder mostrar la verdad de Dios a través de palabras verbales, pero también a través de su vida. Y modifica el evangelismo, porque el evangelismo no se refiere a 4 leyes espirituales y a que se quiere recibir a Cristo, sino que tiene que ver con el hecho de que usted tiene la capacidad de explicarle a las personas lo que es el evangelio. Pero hay muchas personas que ni siquiera saben lo que es el evangelio. O sea, miren, por ejemplo, es decir,
no se trata de que usted venga y diga, bueno, voy a compartirle. No, se trata de que en su diario interactuar, usted debe esperar los momentos y las evidencias para que salga a fluir la palabra, la enseñanza de Dios. Y no necesariamente pueda tener que citar un versículo bíblico, pero sí puede entender los conceptos que se puedan dar. Es que necesitamos que la palabra sea enseñada en todos los niveles y círculos de la vida, hermano, en donde usted está con el contador, con la secretaria, con el dueño de la empresa, con todo. Su principio debe ser bíblico, debe tener esa mentalidad de que todo su perfil, todo lo que usted hace, es un perfil que está filtrado por la enseñanza de la palabra de Dios. Pero qué barbaridad, porque no tenemos perfiles ni para el diario vivir, ni para cuando hacen exámenes los alumnos cristianos, ni cuando hacen algún tipo de cosas para mentir, para decir las cosas, para hacer trampa, para la vanidad, para la jactancia, para las cosas que hacemos, para las chabacanadas que hablamos en nuestras lugares de trabajo y todo, y participamos de eso. Hermanos, el texto está diciendo, si usted realmente es cristiano, usted tendrá que aprender a compartir. ¿Por qué? Porque es su obligación. Y si es su obligación, es una deuda que le tiene que pagar a Dios. ¿Y por qué está en deuda con Dios? Porque Él murió por usted, pues. Él murió por todos nosotros. Y qué gran obra la que simple y sencillamente Dios está haciendo. Es mi obligación espiritual. Yo tengo que ser una persona que esté dispuesta a hablar de la verdad de Dios. La segunda cosa tiene que ver no solo lo que tiene que ver con tu obligación espiritual, sino también tiene que ver con tu acumulación espiritual. Mire lo que dice el pasaje, dice, versículo 13, porque debiendo ser ya, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, oiga lo que dice, después de tanto tiempo. Observe la lógica del argumento. Ellos ya deberían de haber descubierto su obligación, porque después de tanto tiempo, ya pasó mucho tiempo. Es decir, es anormal ver que pasa el tiempo en una persona y no crece físicamente. Cuando usted ve que su hijo va pasando el año con año y no va creciendo, usted dice, algo malo le está pasando, porque debería ir de acuerdo al tiempo que va, como va creciendo. Solo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos años tiene usted de decir que es cristiano? ¿Cuántos años? Piense, haga una oración. ¿Cuántos años? Y la pregunta que le hago es, lo que usted dice que es cristiano desde hace tanto tiempo, ¿cuánto ha crecido durante ese tiempo? O sea, estancado. El tener muchos años lo hace a uno viejo, no necesariamente a alguien que ha crecido. Porque hay muchas personas que tienen muchos años y son personas tan inmaduras. Pero la pregunta que le hago es, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? Y dígame usted qué indicadores tiene en su vida de que realmente usted ha crecido, que va creciendo de acuerdo a ese tiempo. O simple y sencillamente ya se le hicieron viejos los años en el cristianismo y lo que ha aprendido y no sabe absolutamente nada de la palabra de Dios, no sabe citar la palabra, no sabe nada de ella, no le interesa aprender las profundidades de la palabra. Sus lectores deberían entender que simple y sencillamente acumular años no significa que uno va a crecer automáticamente, porque el crecimiento tiene que ver con muchas cosas. Tenía que ver con su obligación, con su acumulación, pero también tiene que ver con su limitación espiritual. Observe que el pasaje dice ahí, versículo 12, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ahora esto me llamó la atención, ¿sabe por qué? Porque el autor traía un libro de teología grueso para hablar con ellos y les dice, en realidad ustedes han vuelto como cuando estaban aprendiendo a hacer las letras.
Los rudimentos es la expresión estoicos, y la palabra estoicos es, ¿saben qué es eso? ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos aprendiendo a escribir que en las clases de caligrafía, bueno, antes, hoy ya no pueden escribir esto por favor con una máquina de escribir, pero antes en las clases de caligrafía ponían una línea arriba y la maestra le decía la letra A, y el alumno cuando hacía la plana tenía que imitar la letra, cada letra, y se la calificaban dependiendo de que tanto se parecía a esa letra. Bueno, entonces el autor dice, ¿saben qué ha pasado con ustedes? Tengo que volver otra vez a las cartillas espirituales y a ponerles el A, B, C de la vida espiritual para que ustedes empiecen a copiar otro A, B, C. Cuando ya deberían de aprender a leer todo un texto. Los rudimentos tienen que ver con eso, con que la gente de esa iglesia de los hebreos estaba como, no hablemos de eso. Háblame de que Dios me ama, háblame de que soy próspero, háblame de que Dios va a bendecirme, háblame de que Dios tiene un plan maravilloso para mí, háblame de todas esas cosas. Y empiezan A, B, C. Y los temitas que nos encantan son los temitas que nos entretienen, que nos hacen sentir bien, pero no entramos a la profundidad de la palabra, al texto. Y el texto dice, señores, ¿por qué tienen que estar otra vez aprendiendo a escribir? Hermanos, es triste cuando vemos que nuestra experiencia espiritual, en lugar de conocer más, seguimos con las primeras cosas. Y la palabra que dice tenéis necesidad, se repite 2 veces, es una palabra importante porque la idea es de pedir prestado. Es decir, ellos están espiritualmente dependiendo de lo que piden prestado, esa cartilla que el autor les pone. Es una espiritualidad de préstamo. Así es que tenemos que ver con lo que tiene que ver en nuestras vidas, tiene que ver con mi motivación, y lo segundo tiene que ver con mi superación. Ahora, la tercera cosa que el autor dice que debemos tomar en cuenta es no solamente la superación, lo que tenemos, sino la maduración. Y la maduración tiene que ver con una cosa bien básica en este pasaje. Es, ¿qué comer? ¿Qué estás comiendo? Es decir, o comer leche o comer carne. Pero nadie puede vivir solamente de esa sí. Esa alimentación es importante porque se relaciona con tu apetito. Observa lo que dice ahí. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Me llamó la atención esto porque lo primero que ves con respecto a tu alimentación es, primero tú seleccionas lo que quieres comer. ¿Sí? Ellos querían comer cositas, boquitas, snacks y todo lo demás. Pero qué feo, no sé si ustedes se han fijado cuando hacemos un banquete o algo, invitamos a alguien, primero ponemos las cositas, los snacks, los bocadillos, los bocadillos y todo eso para comer. Pero eso no es la comida. Qué feo sería que usted llegara a una fiesta y le pusieran churritos, quesitos y tortillitas y todo, y usted come todo y le dicen, ok, gracias, nos vemos, Dios te bendiga. Yo digo, no, pues, no me he invitado a comer, esto es solamente para entretenerme. Entonces, esta gente simplemente estaba seleccionando eso, los bocaditos, ¿verdad? Eso es lo que comemos, con eso es suficiente. Pero no solamente seleccionaba los bocaditos, sino que los elegía. La segunda cosa tiene que ver con tu alimentación, no solo con los que seleccionan por selección, sino con tu elección. Es decir, observe, dice que tienen necesidad y habéis llegado a ser, eran personas que se habían convertido en gente que solo comía cosas que no les llenaban ni les nutrían. Y al final dice que tiene que ver con su satisfacción. Ellos dicen que la comida fuerte es para el adulto, pero la otra es para los niños. Es decir, la leche siempre la podemos tomar, pero la leche no es para un adulto lo que tendría que solo comer. Es parte de su menú. Tendría que comer cosas sólidas, pero en el niño sí siempre es parte del menú. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante, porque dice el versículo
que tenéis necesidad de leche y no de alimento, y todo aquel que participa de la leche es inexperto porque es niño. Ahora mire, esa palabrita niño es bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque la palabra niño, en el texto, en el Nuevo Testamento, hay 4 palabras para niño. Cada una de ellas tiene una connotación diferente. La primera palabra es la palabra brefos. Y la palabra brefos es la que se habla aún antes de nacer, cuando se refiere a una persona, a un niño, y se puede usar figurativamente hasta los 12 años. Ese brefos es como el no nato, pero que también es el que recién nacido. La palabra brefos habla del recién nacido. Luego está la palabra nepios, y la palabra nepios es un infante ya que es inmaduro e inexperto y que todavía tiene sus padres la responsabilidad de sus actos. Y en la Biblia aparece este término muchas veces como alguien inmaduro. Es como el niño que aún da saltitos cuando anda, aún depende del pecho de la madre. Literalmente es el que simple y sencillamente no conoce límites. Es el niño que se salta todo, que anda para arriba y para abajo, que no le han establecido sus límites básicos para que pueda entender que aquí no puede pasar, de aquí no puede hablar, aquí no puede decir esto. Ese niño nepios es un niño que juguetón, un niño que solo se distrae, que anda para arriba y para abajo. Ahora, la tercera palabra que se utiliza es la palabra tecnón. Y la palabra tecnón tenía que ver con el niño que pasaba de nepios a un nivel donde lo sentaban y lo que le empezaban a enseñar era enseñarle límites. Era empezar a enseñarle, esto es bueno, esto es malo, no puedes esto, sí puedes esto, y lo hacían a través de la disciplina. Un tecnón en el hogar de los griegos o en el hogar de Roma era un hijo que simplemente ya estaba en el proceso de irlo madurando, de irlo poniendo en sus cabales, de estarle diciendo, ok, no es no, sí es sí. Tenés que aprender a entender esto. Y el tercero es el término judíos, que se refiere a hijo, pero es el hijo que ya se le otorgó toda autoridad y poder en la casa y que representa al padre y que tiene toda la libertad para disponer de las cosas de su padre. De hecho, a Jesús jamás se le llamó nepios ni tecnón, se le llamó siempre judíos, porque Jesús siempre fue el hijo que estaba autorizado por su padre para hacer lo que quisiera. Ahora oigan esto. Esto tiene 2 dimensiones bien importantes, porque en cuanto a lo físico y emocional, las palabras implican que para los que tienen hijos, para los que van a tener hijos, y para los que no van a tener también, entiendan esto. El niño nace brefos, su origen natural es nepios, pero tiene que ser tecnón por la disciplina que usted le pone. A mí me preocupan las corrientes humanistas hoy de educación y psicológicas que pretenden dejarle al niño que haga todas las experiencias que quiera, que se meta a hacer todo lo que experimente, porque a través de eso va a ir al aprendizaje, y de no ponerle los límites, decirle no, esto, no aquello, porque simple y sencillamente esa es la manera en que el ser humano aprende. Pero déjenme decirles que si uno no le pone límites a los niños y les dice aquí no, y la Biblia dice que nosotros tenemos la autoridad para ejecutar la vara en la vida de nuestros hijos y nuestras hijas, si no le quiebra la cerviz a ese niño, si usted no le dice ya, se acabó, no más, olvídese, cuando sea grande ese niño no va a poder entender ni encajar en la sociedad, porque la sociedad tiene límites siempre. Y hermanos, déjenme decirles que dicen, que los niños chiquitos, no, los niños chiquitos son los más listos. Y hay un momento en que usted como padre se va a enfrentar al desafío mayor de su hijo. Si usted cede a su hijo en sus arrebatos y en sus malcriadezas y no lo pone ahí en ese momento, ya le quebró la cerviz a usted. ¿Y sabe qué significa quebrar la cerviz?
La cerviz es esto de aquí. Y la Biblia dice que quebrar la cerviz es cuando el hijo dice, ok, respeto eso. Hermanos, ustedes deben entender que hay momentos en que va a ser una lucha espiritual eso. Yo conozco una familia que se enfrentaron al quebrantamiento de la cerviz de su hijo. Un día que él estaba sentado comiendo y le dijeron comer y dijo, no, ¿cómo? Eso es lo único que hay, pues no quiero comer, pues no como, no como y no como. Y entonces su papá le dijo, ok, entonces ahí te vas a quedar sentado hasta que comas. Y dijo, no como, te quedas sentado. Pasó 1 hora, 2 horas y no se movía y hasta que al final, bueno, ¿comes o no te levantas? Al final dijo, bueno, voy a comer porque ya no pude más. En ese momento se le quebró la cerviz. Pero si nosotros dejamos que nos gobiernen los niños y no ponemos los límites ni ponemos las cosas, ese niño se convierte en alguien nepios y no es ni un niño judío porque no va a lograr la madurez ni tampoco la plena autorización. Y miren, hay niños que no se les hizo eso cuando estaba chiquito y ahora vean ustedes grandes. Son anárquicos, no respetan, irresponsables, no saben lo que es tener responsabilidad, son gente que no se les puede decir nada, no se les puede gobernar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando ya no quieren corregir grande ya es imposible. Cuando ya dicen, ay no, es que él está en la etapa de la rebeldía. No señor, el adolescente no está en la etapa de la rebeldía, es cuando manifiesta su graduación de rebeldía de chiquito. Si chiquito no lo pusimos en forma y no le hicimos tecnón, no van a poder gobernar lo grande. Por eso es tan importante eso. Ahora, esto también tiene que ver con la vida espiritual, mis hermanos. Porque hay muchos que son brevos, son necios, andan haciendo lo que quieren, asaltando, siguiendo, no ven límites. Y Dios tiene que decir, hijo, te voy a pasar de necios a tecnón porque ya no necesito, ya debes crecer, ya estás grande para andar con esas cosas tan infantiles espiritualmente. Por lo tanto, te paso al proceso del tecnón, y el proceso del tecnón es cuando nos mete en procesos de disciplina, porque al final cuando uno aprende madurez y uno aprende a decir, ok, Dios, ya no voy a tomar decisiones y reconozco tu autoridad, ok, ahora puedes ser judíos. ¿Por qué? Porque te voy a dar la capacidad para que gobiernes los recursos que te voy a dar. Pero Dios jamás le va a dar a un judíos, a un tecnón, lo que le corresponde a un judíos. ¿Por qué? Porque el tecnón está aprendiendo disciplina, y mucho menos le va a dar lo que le da el tecnón y al judíos a un nepios, porque el nepios simplemente no reconoce absolutamente autoridad. Ahora la pregunta es, ¿en qué estado estamos nosotros? Hagamos la pregunta. ¿Soy un nepios? ¿Soy un tecnón? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Al final, mis hermanos, miren, el texto dice que una de las cosas es que no pueden discernir para bien. ¿Se ha dado cuenta usted que hay gente que es lenta para discernir las cosas? No sé si usted se ha dado cuenta. Hay gente que uno dice, no, se les lenta. Ustedes saben, por ejemplo, que hay estereotipos, ¿no? Frases estereotipadas. Por ejemplo, dicen que los gorditos son siempre alegres, los gordos son contentos. Dicen que los enanos son bravos. ¿Han oído eso? Otro estereotipo es que las rubias son tontitas. Así dicen. Por cierto, llegó una rubia una vez donde el doctor. Y llegó el doctor y el doctor tengo un problema. Y el doctor le dijo, ok, ¿qué te pasó? No sé qué me pasa. Me toco aquí y me duele. 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 Y el doctor le enseñó y le revisó. ¿Dónde te toca? Me toco aquí y me duele. Y le digo, ya sé que ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es? Te quebraste el dedo. Ahí se lo explico después. No pueden discernir. A veces hasta encubrimos las cosas para decir una cosa y todo, ¿sí? Como el Papa Francisco recibió quejas de un obispo católico que odiaba a los argentinos. Y siempre que iba a una homilía, siempre decía algo en contra de los argentinos. Una vez estaba diciendo, Jesús tuvo que sanar a esas mujeres pecadoras, esas de la mala vida, esa gente que era malísima, unas argentinas. Después digo, y entonces Jesús se mezclaba con los ladrones, con la gente que robaba, las cosas que hacían, unos argentinos. Entonces Francisco, como un argentino,
lo oyó y le mandó una carta y dijo: la próxima vez que insulté a los argentinos te voy a excomulgar. Ya no quiero que les manden los argentinos ni que los menciones. Entonces el obispo dijo: ok, señor, elección santidad, ya no lo voy a hacer nada. Un día estaba hablando de la traición de Cristo y empezó a decir: entonces Jesús estaba con sus discípulos y le dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro le dijo: maestro, ¿seré yo? Y Jesús dijo: no, Pedro, no te preocupes, sé que es muy impulsivo, pero no. Yo, ¿cómo se llama? Juan le dijo: maestro, ¿seré yo? No, usted es muy malmoroso. Y entonces Judas se paró y le dijo: che, ¿seré yo? Ya hablamos después. ¿Ok? Discernir. No podemos discernir, hermanos. Algunos andan con tantos dolores que no se han dado cuenta que se enredan, que les duele. Nervios. Qué triste es que nosotros no podamos crecer. Ahora, una última cosa que el autor dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y oiga lo que dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que me hace a mí aprender a discernir el bueno y el mal? No, el conocimiento es el uso, hermano. El hecho de que voy practicando, voy habituándome, acostumbrándome a ese tipo de cosas. El hábito, mis hermanos, es lo que realmente me hace a mí, el hábito espiritual es lo que realmente me hace a mí tener una capacidad para poder entender lo bueno y lo malo. Voy aprendiendo por experiencia. Ahora, el caso de Herbert Villechaize es un caso triste de una persona que debió haber crecido pero no pudo. También hay muchos casos tristes de muchos cristianos que debieron haber crecido y no han podido hacerlo. Hermanos, necesitamos evaluar nuestro crecimiento espiritual y ver qué tan maduros estamos y qué tan fuerte realmente es nuestro crecimiento. Porque de esa manera nuestra vida va a ser, como más adelante dice en el capítulo 6, la madurez que Dios espera de nosotros es otra cosa. Es algo que realmente vale la pena. Porque crecer en el espíritu es una de las cosas mejores que pueden haber. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la profundidad del texto. Ayúdanos a entender más y más cada una de las cosas y a ponerlas en práctica. Bendecimos tu nombre, Señor. Danos la fuerza para ser buenos hijos. Ser buenos huíos, Señor. Hijos con plena facultad de disfrutar la herencia que nos ha dado. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar adorando al Señor con nuestras ofrendas. Oremos. Señor, te damos gracias por todas tus bondades. Gracias porque has puesto en nuestros corazones dar un poco de lo que nos das. Te pedimos que bendigas las ofrendas, que puedan ser usadas para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pongámonos en pie y adoremos a Dios. Oremos también con nuestras palmas, con nuestras voces. Y aprovechemos este momento. A veces quizá viene un poquito tarde y no lo logramos. Así que entreguemos en este momento la oración a Dios.
buscando él y él me encontró. Iba huyendo y él me llamó por su voluntad. No había justicia en mi interior, no tenía acceso a ti, Señor. Padre, me amaste igual, y en tu amor es que todo lo crearás. Me elegiste, me adoptaste para ti. Más allá de lo pesado me levantas. Hijo tuyo soy, por gracia y amor. Dejaste tu casa para buscar, días después tu precio pagar por tu decisión. Mi propia fuerza se desgastó, expiar mis culpas no podrá yo. Mi verdad tuya fue, por tu sangre de mí sin salvas. Tú moriste para que coseche yo. Ahora soy nueva criatura que levantar. De nuevo nací, por gracia me amar. Solo en ti es mi sonrisa, y aún no estaba igual. Espíritu mío soy. Mi propio rumbo nada logró, cabeza dura sin gozo, Espíritu mío a mí. Con tu toque y Espíritu despierta, en mi oscuridad y luz el Señor. Me llamaste a reino que no se puede. Si tratar soy de gracia y alma. Escogiste amando más para ti, más allá de lo pesado me levantas. Hijo tuyo soy, por gracia y nada más. En tu amor me siento elegiste, me adoptaste para ti. Más allá de lo pesado me levantas. Hijo tuyo soy, por gracia y nada más. Hijo tuyo soy, por gracia y nada más. Hijo tuyo soy, por gracia y nada más. Hijo tuyo soy, por
por gracia nada más. Hijo tuyo soy, por gracia nada más. Gracias, Señor, por la gracia que nos has mostrado y por gracia seguimos vivos. Te pedimos que nos acompañes con bien en nuestros hogares y que podamos reunirnos una vez más, ya sea entre semana o el siguiente domingo, para adorarte juntos en el nombre de Jesús. Amén. La hermana Trini les va a compartir en el barrio. Alegre reunirnos en el nombre del Señor, ¿verdad, hermanos? Por lo menos digan que sí, así. Si no quieren hablar. No, la verdad que sí, ¿verdad? El Señor es bueno y nos da mucho, de muchas maneras. Y por eso hay gratitud en nuestro corazón. Y en esta comunidad queremos compartir de diferentes maneras también. Una de ellas, bueno, se nos ha dicho, ¿verdad?, que es mejor dar que recibir. Yo estoy segura que todos lo hemos escuchado. Y eso pensamos, y eso queremos creer, pero lo que la Biblia realmente dice es que es más bienaventurado dar que recibir, dice en Hechos 20:35, que lo dijo el Señor, dice Pablo. Entonces, cuando nosotros damos, también estamos recibiendo gozo, estamos recibiendo bendiciones del Señor. ¿Y por qué les estoy recordando todo esto? Porque estamos disponiendo en nuestro corazón reunir mensualmente, y queremos hacerlo cada primer domingo del mes, diferentes, ¿cómo se llama? Víveres, gracias. Diferentes víveres o lo que el Señor ponga en su corazón para compartirlo con una de nuestras familias. No es que seamos egoístas, porque la idea es que si su alacena está llena, mire qué oportunidad tiene usted para compartir eso con otra familia, quizás uno de vecinos o de alguien que usted sepa. Entonces vamos a compartir y vamos a ir haciéndolo, como les decía, cada primer domingo del mes. Si a usted se le olvidó o no supo, no vio el anuncio, lo que sea, de que ahora vamos a recoger, no importa, puede traerlo el resto del mes y se lo vamos a seguir dando a la misma familia que escogimos en este mes. Y en este mes tenemos a la familia Trejo. Y voy a pedirle a la hermana Carmencita que pase como representante de la familia. Vamos a bendecirle con los víveres, pero también con nuestras oraciones. Así que por favor, sigan orando por ellos en este mes, y si el Señor les pone, pues síganle trayendo, pueden dárselo a ella o a nosotros, y se lo vamos a hacer llegar a la familia Trejo siempre, ¿verdad? Sabemos, paz, hermano. Vamos a orar aquí, mire, todos los que estamos aquí vamos a orar por usted y todos los que están ahí también. Y si hay alguien que nos acompaña desde Facebook, también. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque en esta mañana podemos compartir con la hermana Carmencita como representante de la familia Trejo, Señor. Queremos poner a toda la familia delante de ti, Señor, para que tú puedas obrar de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a tus planes, Señor, para ellos. Oramos por el hermano Marcelino siempre, Señor, por su salud, por sus ojos, Padre, y por todas las demás áreas de su vida en las que él necesita ser sanado. Oramos, Padre, también por Carmencita, para que tú puedas bendecirla donde ella se encuentre, para que tú puedas hacer que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en ella, pueda guiarla siempre en todas sus decisiones, en todas sus acciones, Señor. También oramos, Padre, de una manera muy especial por nuestra hermana Carmencita. Pedimos bendiciones para ella, Padre, para que tú puedas poner en ella siempre ese deseo que tiene de servir a otros, de compartir con el necesitado, y todas, Señor, las áreas en que tú le has estado formando, que ella pueda seguir creciendo, Señor, en ti, y poder usar todos sus dones, habilidades, todo lo que tú le das para bendecir a otros, Señor. También, Padre, oramos por sus demás hijos. Padre, queremos pedirte por aquellos que son siervos tuyos, que tú les guardes, que les des salud, que los sigas usando para la gloria de tu nombre. Y también por todos, Señor, en su familia. Tú conoces ahorita su pensamiento y queremos pedirte, Padre, que tú seas de bendición para ellos. También que multiplique, Señor, sus víveres y que ella pueda ser incluso de bendición a otras familias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia con cada uno de los que estamos aquí.
y por lo que no pudieron acompañarnos, Señor, para que tú también les des ese deseo, ese sentir de seguir creciendo en ti, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.